Muy bien, a mí me tocó compartirles, seguimos en el tema conociendo a Dios y el tema que yo hoy traigo es Dios perdonador. Vamos a conocer a ese Dios perdonador. Y vamos entrando, ya oramos por esta palabra para que sea de edificación a nuestras vidas. Entonces vamos entendiendo. Yo creo que todos conocemos lo que es el perdón, ¿no? Normalmente tenemos una idea, quizás podemos decir, bueno, ya sabemos lo que es perdonar. Pero vamos a tratar de entender un poquito más qué es el perdón de Dios, ese Dios perdonador. En la Biblia, el perdón se define como una acción de liberar a alguien de la culpa, de una ofensa o delito, ya sea por parte de Dios hacia los seres humanos o entre personas. Este acto de gracia que implica renunciar a la venganza y buscar la reconciliación basada en el amor y la compasión. Entonces podemos entender que hay el perdón que es de parte de Dios hacia el ser humano, y existe el perdón entre personas, entre hermanos. Esto no lo vamos a ver hoy entre hermanos, más bien nos vamos a enfocar en ese perdón que recibimos de parte de Dios. Y ese perdón que recibimos de parte de Dios, en su infinita misericordia, ofrece el perdón a los pecados a quienes se arrepienten sinceramente y buscan su gracia a través de Jesucristo. Hoy en día, pero también antes de la llegada de nuestro Señor, había otras formas en las que el hombre buscaba ese favor, ese perdón de parte de Dios. Sí, y este perdón viene, no puede haber un perdón hacia que Dios no nos puede perdonar si no hay una falta, llamado pecado. Todos sabemos que el pecado en la Biblia se refiere a la transgresión de la ley de Dios o la falta de conformidad con sus normas. Implica una acción, palabra o incluso un pensamiento que se opone a la voluntad divina y se considera una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, como normalmente entre personas, nos podemos lastimar, ¿sí? Golpeaste a alguien, mentiste contra alguien, tuviste situaciones con esa persona. Pero aquí con Dios, más bien no es que nosotros hayamos lastimado al Señor en el sentido que lo golpeamos. Dios es espíritu, ¿sí? Entonces más bien es la falta que nosotros realizamos en no seguir sus mandamientos, en no llevar a cabo su palabra. Es algo que nosotros en sí estamos haciendo en contra de Dios. Esta falta, este pecado es en contra de Él. Pero en sí Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Dios sigue estando ahí en su presencia. Y nosotros no podemos decir que le hacemos un mal. Esto es para nosotros. El perdón de Dios es para la liberación de nuestra vida. ¿Sí? En la Biblia podemos ver varias veces la palabra pecado, tanto como en el hebreo como en el griego. Lo describe como errar en el blanco. Yo creo que esto ya lo hemos oído. Cuando hablamos de la palabra pecado, que se está refiriendo en la traducción como errar en el blanco, no alcanzar un objetivo o desviarse del camino correcto. Por eso es que les digo que no es el pecado hacia con Dios, no es que nosotros lo estamos hiriendo, más bien somos nosotros los que estamos desviándonos,
donde nosotros, nuestra meta es hacia la presencia del Señor, estar con Él, y nosotros somos los que no estamos apuntando correctamente, nosotros somos los que nos estamos desviando del camino, no es el Señor, sino somos nosotros. Pero como sabemos, en esencia el pecado es una ruptura de la relación con Dios y una manifestación de la naturaleza humana caída que comienza desde la creación del hombre, desde el comienzo. Muchos creemos que esto sucedió. Obviamente la maldad no fue creada por Dios, esto lo entendemos, sino fue un derivado comenzó con allá en el cielo, con este ángel caído, que él fue el que se rebeló y vino a la tierra. Entonces vamos ahí a ver cómo en el comienzo con Adán y Eva, él fue el que metió la maldad hacia el hombre, porque sabemos que Dios desde el comienzo, Él creó a la humanidad no para que estuviera en pecado, no para que estuviera en malos pasos, sino para que estuviéramos en su presencia. Y lo podemos ver desde el comienzo. Dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. ¿Sí? Desde nosotros sabemos que el Señor es bueno y perdonador. Esto quiere decir que desde un principio Dios lo sabe todo. Él ya tenía un plan para nosotros. ¿Sí? Desde la creación del hombre, Dios mostró su amor, su misericordia, su perdón ante Adán y Eva, que lo tenían todo, prácticamente ellos tenían todo en el huerto del Edén, no tenían que preocuparse de nada. Lo único que tenían que hacer es obedecer a Dios. Lo único que ellos tenían que hacer es obedecerle, seguir. Dios ya le había proveído todo a ellos para que estuvieran bien, el alimento. Ellos eran los que gobernaban ahí en el Edén, el que estaba encargado, Adán, de los animales, de todo. Prácticamente él era, tenía todo lo que necesitaban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fueron engañados. Y en el engaño ellos desobedecieron a Dios, y recibieron, al desobedecer, pecaron contra Él. Se desviaron de lo que Dios les tenía. Dios tenía para ellos grandes cosas. Yo creo que si esto no hubiera pasado, vamos a subirnos al bus de la imaginación, a ese tren de la imaginación. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran pecado? Quizás tuviéramos todos vida eterna, todo sería bonito, no habría pleitos, no habría guerras, no había tantas cosas. Pero obviamente esto no fue así. Ellos desobedecieron. Y debido a su desobediencia, fueron expulsados de ahí. Vamos a verlo ahí, si me acompañan, en Génesis 3, y vamos a empezar a leer del 16. Después de que ellos, recordamos la historia, no quiero detenerme a leer toda la historia, recordamos que ellos tenían todo ahí, tenían todo lo que necesitaban. Solamente había una sola prohibición que Dios les había mandado: que no tomaran de un árbol, que no comieran de un árbol, ese fruto de un árbol. Si era manzana, si era pera, si era lo que fuera, es un fruto. No hay que ponernos a debatir si era una manzana, si no era una manzana, era un mango, lo que haya sido, no importa el fruto que haya sido. Pero solamente Dios les dijo que no tomaran de ese fruto. Obviamente sabemos que no es una manzana porque ya no existe no está a nuestro alcance ese árbol. Entonces, obviamente no es una manzana, pero lo que haya sido, el punto es la desobediencia.
que no obedecieron a Dios. Y para nosotros se nos hace fácil decir que cómo es posible que ellos desobedecieran, pero siempre nosotros tenemos toda la revelación y aún así desobedecemos. Entonces, ellos desobedecen, la serpiente engaña a la mujer come del fruto, le da al hombre, y entonces ellos son enfrentados. En el 3:16 dice, a la mujer, ya después de que Dios había conocido que ellos habían comido del fruto, le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se nos hace, leyendo esto podemos decir, uy, fue fuerte el Señor. Sí, el castigo para las mujeres pueden decir, uy, si no, ¿cómo hubiera sido su embarazo? Sencillo, todas tendrían 10, 15 hijos. ¿Por qué? Porque aquí dice multiplicaré, o sea que los dolores para la mujer serían menores en el embarazo. Y el hombre aquí le está diciendo, por cuanto desobedeciste y oíste a la voz de tu mujer y hiciste lo que no, vas a tener dolores, vas a sufrir, vas a trabajar. ¿Por qué? Porque allá en el huerto lo tenían todo. Me imagino que allá no tenía que estar labrando la tierra, poniendo la semilla, que creciera el fruto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que debido al pecado del hombre, ahora tienen que hacerlo. Tienen que plantar, tienen que arrear el ganado, tienen que hacer un trabajo para recibir esto. Allá lo tenían todo. Entonces podemos ver y decimos, qué duro, pero Dios ahí fue bueno. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la presencia del Señor y desobedecieron y pecaron y faltaron. Y ellos merecían más de lo que Dios fue aquí con ellos. Prácticamente ellos recibieron el perdón porque la paga de su falta era la muerte. Pero ahí podemos ver, aunque no vemos la palabra perdón explícita, podemos ver que Dios perdonó sus vidas. En el momento que comen la fruta, recuerden que este fruto era el conocimiento del bien y el mal. Entonces ellos no sabían en la forma, no había esa morbosidad en su mente. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que ellos se escondieron. Al oír la voz de Dios, ellos sabían que hicieron algo mal. ¿Sí? Ellos todavía antes de esto no tenían conocimiento del pecado, no tenían conocimiento del mal. Entonces, una vez que ellos escuchan la voz de Dios, se esconden. ¿Por qué? Porque no se sentían dignos. Me imagino que había algo en ellos, ese pecado que no dejaba. Por eso les digo, si ellos quizás no se hubieran escondido, la gloria de Dios los hubiera fulminado porque había pecado dentro de ellos. Pero dentro de todo, yo pienso que ellos, porque no lo dice aquí, que se arrepintieron, pero sus actos nos demuestran que ellos sintieron esa reverencia al Señor, que no podían estar junto con Él. Por eso también ellos trataron de con sus fuerzas tapar su desnudez. Con estas hojas que cosieron y se hicieron un traje. ¿Por qué? Porque no se sentían dignos de presentarse así delante de Él. Por eso es que podemos ver que ellos quizás se arrepintieron. Lo más probable es que se arrepintieron. También por eso Dios
tuvo misericordia hacia con ellos. Pero aún así, aunque nosotros pequemos y nos arrepintamos, va a haber consecuencias. Ya conocemos las consecuencias de ellos. Fueron expulsados del jardín del Edén. Vimos las consecuencias donde ahora tendrían que sufrir un trabajo duro, y otra consecuencia es la mortalidad. Quizás si ellos no hubieran pecado, hoy viviríamos eternamente. ¿Por qué? Porque el fruto prohibido era el del conocimiento del bien y el mal, no el de la vida eterna. Pero debido a que ellos ya conocían lo que era bueno y lo que era malo, Dios los expulsa para que no tomen de ese fruto y no reciban la vida eterna, para que ellos puedan morir. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte a nuestras vidas, ¿sí? Porque ahí más adelante lo podemos leer cuando dice el Señor, y ahí vemos la Trinidad, ya lo hemos visto, cuando Él se habla, saquémoslos del Edén, y es cuando Él pone serafines para que no entren, para que no tomen del fruto de la vida eterna. Ahí en su casa lo pueden leer más adelante. Entonces el pecado trae muerte. Debido a eso ellos no pudieron tener la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, antes de expulsarlos, trae a ellos para tapar su pecado, su culpa. No era como ellos lo tenían con estas hojas, sino que hace un sacrificio. Ahí más adelante nos dice que en el 21 dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ahí vemos el primer sacrificio, para tapar su pecado de ellos. ¿Sí? Ahí vemos cómo ese fue el primer sacrificio. El Señor tomó unos animales y quitó sus pieles para tapar a ellos su desnudez, porque iban a ser expulsados. ¿Sí? Y ahí es donde podemos ver el primer sacrificio para tapar el pecado que ellos habían cometido. Aquí en el 22, se lo voy a leer lo que les comenté hace unos minutos. En el 22 dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Por eso es que debido a su pecado hoy no tenemos vida eterna. El pecado trae muerte a nuestras vidas. La única forma de que nosotros recibiremos vida eterna es hasta que seamos limpiados de nuestros pecados. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través, ¿qué dice ahí? En Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Solamente a través de Él es que nuestra vida va a ser restaurada y vamos a tener nuevamente lo que Dios tenía planeado para nosotros originalmente, que es la vida eterna. Pero solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios perdonaba los pecados, porque recuerden, esto es después en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo da la vida. Pero antes de eso, nosotros podemos ver cómo Dios perdonaba innumerablemente a cada uno de sus hijos, a cada uno de los del pueblo de Israel. Un sinfín de veces veíamos cómo pecaban y Dios los perdonaba. Pecaban y Dios los perdonaba. Nosotros podemos leer cómo David pecó. Todos conocemos la historia. Cómo David pecó y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintió genuinamente.
Entonces, nosotros vemos cómo a través de Moisés Dios estableció ese sacrificio para tapar los pecados. Recuerden, en el huerto del Edén, Dios con las pieles nada más tapó los cuerpos, nada más fue algo para tapar el pecado. La muerte de los animales no era para borrar el pecado, sino era para taparlo. ¿Sí? Y ahí en el Antiguo Testamento vemos cómo los sacrificios comenzaron como una forma de adoración y expiación ordenada por Dios a través de Moisés. Inicialmente se ofrecían animales para cubrir temporalmente el pecado y prefiguraba el sacrificio final de Jesucristo. Estos sacrificios incluían animales, granos, dinero, y tenían el propósito de simbolizar la necesidad del arrepentimiento, la purificación y la reconciliación con nuestro Señor. Y esto fue establecido una vez que Moisés tiene ya la orden también de construir el tabernáculo. Y ahí es cuando Dios habla con Moisés y le da la orden de cómo tendrían que ser los sacrificios. Y estos sacrificios, como lo vimos, era simplemente para temporalmente tapar el pecado, para tapar la ira de Dios hacia con el pueblo cuando fallaba. ¿Sí? Y esto lo estableció el Señor ahí con Moisés en el tabernáculo, como el sacerdote era el que estaba, era el único que podía hacer el sacrificio. El pueblo no lo podía hacer. Recuerden que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, eran los que habían sido escogidos para ser los sacerdotes. Todos los que venían de la tribu de Leví eran los indicados de hacer estos sacrificios. Aún el pueblo no tenía esa cercanía, no podía acercarse y entregar ellos mismos ese sacrificio. Si recuerdan también en la historia podemos recordar cómo Abraham fue ordenado también que sacrificara a su hijo. Y esta historia nos causa muchas veces algo en nuestro corazón, ¿no? ¿Quién está dispuesto a sacrificar a su hijo? Nadie levantó la mano, eso me imagino que nadie. Entonces Abraham, ahí podemos ver la obediencia de Abraham, porque él confiaba plenamente en el Señor. Y él obviamente no sabía que Dios ya tenía un plan, que él iba a proveer el animal para el sacrificio, pero él fue obediente. Y él, a la hora de subir al monte y estaba a punto de sacrificar a su hijo, ahí es cuando un ángel lo detiene y le provee el animal para el sacrificio. Entonces, en un sinfín de ocasiones vemos cómo Dios proporciona. De nosotros no puede salir, de nosotros no podía haber algo que pudiéramos hacer para reconciliarnos con el Señor. Por eso lo podemos ver que cuando en el tabernáculo se hace la construcción del tabernáculo, se ordenan los sacerdotes, se establecen las instrucciones, y estas instrucciones eran detalladas, dependiendo quién eras, dependiendo cuál era tu pecado, era el sacrificio que tenías que hacer. Y aquí se enfatizaba la necesidad de confiar en el sacrificio expiatorio. Entonces ese sacrificio era la muerte, era la expiación, es los sacrificios de animales que actuaban como sustituto, morían en lugar del pecador, porque recuerden, el pecado trae la muerte para el pecador, pero aquí era una expiación. Esto quiere decir que había un sustituto para el pecado. Había quien tenía sus pecados, pero él no moría, sino el animal sacrificado era el que tenía que morir para obtener el perdón temporal, como ya lo vimos. Este sacrificio era temporal. ¿Por qué? Porque se tenían que hacer sacrificios continuamente.
veíamos que en el pueblo de Israel se hacían sacrificios constantemente para limpiar al pueblo de ese pecado, para tratar de detener la ira del Señor por los pecados. Tanto así que ahí podemos leer que había sacrificios para pecados aún no conocidos. Aún tenías que hacer sacrificios por pecados que aún los hacía uno en ignorancia, sin saber que estaba uno pecando. Aún así tenías que dar ese sacrificio para limpiar ese pecado. ¿Sí? La sangre de los sacrificios simbolizaba la limpieza y la purificación del pecado. Los sacrificios ayudaban a mantener la presencia de Dios con su pueblo. Era esa reconciliación, que no viniera la ira de Dios, sino que hubiera una conexión con el pueblo. Aunque temporal, mientras esperaban al sacrificio definitivo de nuestro Señor. Y todo esto de los sacrificios lo podemos leer en Levíticos. Nada más les voy a leer un ejemplo. En Levíticos 4:1, todo el libro de Levíticos vienen las ordenanzas hacia los sacerdotes, todas sus labores, todo lo que ellos tenían que hacer como los sacerdotes, los encargados del tabernáculo. ¿Ya están ahí? El 4:1 dice: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente. Se los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. El 4, debe llevar al becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y lo rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que están a la entrada del tabernáculo. Y de ahí viene, todo esto se repite bien. Bueno, más adelante le instruye cómo debe de quitar la grasa del animal, qué debe de hacer con ella, qué debe de hacer con lo restante. Y así, esta parte la diferencia va a ser los animales, qué animal tiene que ser para qué pecado, para qué persona, pero como quien dice, la ceremonia es la misma. Tienen que agarrar la cabeza, cubrirlo, degollarlo, quitarlo. Y esto era para limpiar el pecado. Obviamente no puedo detenerme, porque nos faltan 20 minutos, en explicar cada uno de estos detalles. Después en su casa, pues pongámonos a estudiar un poquito más para que vean cada detalle, cada uno de estos detalles, por qué se llenaban los dedos y tenían que rociar, se derramaba la sangre. Pero recuerden, todo esto era una antesala a lo que vendría. Entonces, lo que quiero que vean aquí es cómo Dios siempre proporcionó los medios para la restauración de la comunión entre el pueblo y Él. Siempre fue el Señor.
siempre es Dios. Por eso es ese Dios perdonador, porque es Él el que nos da todos los medios para perdonar nuestros pecados. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Ahí el pueblo lo único que tenía que hacer era obedecerlo. Ahí le proporcionaba cómo tenían que pedir perdón para sus pecados. Entonces Dios no falló, ni el método, sino el hombre. Aunque sabemos que los holocaustos y sacrificios solo eran sombra y figura de lo que vendría, siempre es el hombre quien con un corazón incorrecto hace mal uso de los recursos que el Señor provee para nosotros, para nuestro propio bien. ¿Por qué? Recordemos que más adelante, conforme pasaban los años, ¿qué es lo que pasaba? Habría a las afueras de los templos, después de que, recuerden, esto era antes cuando era un tabernáculo, que era un lugar movible. Después fue cuando se establece el templo. Y recordemos cuando el Señor Jesús está entrando al templo y ve cómo se ha convertido en un mercado. ¿Por qué? Porque a las afueras del templo muchas veces los mismos sacerdotes eran los que ponían a venta los animales, ¿sí? Y recuerden que Dios pedía que fuera un animal limpio. Tenía sus reglas y sus normas de cómo tenía que ser. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que a las afueras de los templos tenían todo para la venta. Ya el hombre lo único que tenía que hacer es llegar al templo, afuera del templo, comprar el animal y que se hiciera el sacrificio. Se convirtió esto en un negocio también para los sacerdotes. En Nehemías 9:16 se los leo. Dice: sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandamientos. Se negaron a obedecer y no se acordaron de los milagros que habían hecho a favor de ellos. Aquí les estaban hablando cuando Dios los sacó de Egipto. Dice: en cambio se pusieron tercos y nombraron a un líder para que llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios perdonador, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Aquí podemos ver nuevamente cómo ese Dios perdonador, a pesar de que el pueblo de Israel habían recibido el milagro más grande de ser librados de la mano de Faraón, fueron sacados de Egipto de la esclavitud, aún así ellos, recuerden, querían volver. Ellos querían volver a su pasado, querían regresar a esa vida de esclavos cuando Dios los había liberado. Ni siquiera, dice el 18, ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, cometieron terrible blasfemia. El 19, en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Imagínense, el Señor los había rescatado de una esclavitud, los había sacado de esa opresión que tenían de Egipto, y ellos aún así querían volver. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que se hicieron un becerro, se hicieron otro Dios al cual estaban rindiendo. Recuerden la historia. Y a pesar de todo esto, aquí todo el pueblo merecía la muerte. Nuevamente vemos cómo a ellos no les fue suficiente lo que el Señor les estaba dando. Aún para ellos no era suficiente y buscaron otros dioses. La presencia del Señor no era suficiente y cometieron terrible blasfemia. Pero aún así el Señor dice: en tu gran misericordia no los abandonaste. El Señor recuerden que sí murieron algunos, pero Dios aún así los perdonó. Pero hubo consecuencias. Recordemos que
los padres, los primeros que salieron de Egipto no llegaron a ver la tierra conocida. Dios los perdonó, pero ellos no pudieron entrar. Fueron sus hijos. Y aquí los jefes les estaban reclamando a la descendencia y los estaban tratando de animar a que vieran el amor del Señor, su misericordia. Ahí los jefes levitas son los que estaban hablándole al pueblo para que reaccionaran. Y ahí podemos ver cómo, les digo, en distintas ocasiones ellos fallan, pero el amor y la misericordia de Dios es grande. Por eso Él perdona cada uno de los pecados. Él perdona una y otra vez. El pueblo de Israel pecaba, fallaba y Dios los perdonaba. Dios daba formas, métodos para que ellos recibieran el perdón. Y esto es en el Antiguo Testamento. Una vez llegada la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos cómo aún teniendo al Salvador, aún así también no lo aceptaron. Tenían el regalo del Señor, ¿sí? Tenían ya recuerden, todo el Antiguo Testamento, todo enfocaba a Jesús. Todo lo que podemos leer en el Antiguo Testamento era para que nosotros viéramos lo que venía, para que en aquel entonces el pueblo viera lo que venía, y hoy nosotros lo podemos ver porque tenemos aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces ya ahora podemos ver que en el Nuevo Testamento Dios dio a su Hijo para el perdón de los pecados. La fe en Jesús y su sacrificio en la cruz es el medio por el cual los creyentes reciben el perdón de sus pecados. Y solo necesitamos la confesión y el arrepentimiento. El Nuevo Testamento enseña que la confesión de los pecados a Dios y el arrepentimiento sincero son necesarios para recibir el perdón. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya nosotros no tenemos que comprar algún animal para recibir el perdón. El sacrificio ya fue hecho, un solo sacrificio y para siempre, para que nosotros podamos recibir ese perdón del Señor. El perdón de Dios es un acto de misericordia basado en su amor y compasión por la humanidad. La sangre de Cristo derramada en la cruz es vista como el pago por los pecados de la humanidad y es la base del nuevo pacto que Dios hizo hacia su pueblo, que hoy somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hoy somos pueblo de Dios, somos ese pueblo adquirido. Ya no estamos separados, que están tú eres de esta tribu, tú eres de aquella tribu, tú eres sacerdote porque eres de la tribu de Leví. No, hoy todos venimos a ser parte de la familia del Señor. ¿Sí? El hecho de que Dios reemplazó el antiguo por el nuevo es prueba de que el nuevo es mejor. El antiguo era solamente para lo que vendría temporalmente, y el sacrificio del Señor es para siempre. Ya no hay más sacrificio, ya no hay nada que nosotros podamos hacer para limpiar nuestro pecado, más que arrepentirnos. Nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro cuerpo, no hay nada que podamos hacer para limpiar los pecados. No tienes que salir a las calles y predicar. Eso no lo haces para limpiar tus pecados. No tienes que hacer una manda, no tienes que hacer nada de esto.
el sacrificio solamente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, le damos nos damos a nosotros la atribución del perdón. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada. El perdón ya fue pagado y el precio fue precio de cruz. Ahí el Señor derramó su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada. Y qué bueno que es así, o no. O preferirían que nosotros fuéramos esos sacrificios. Hoy somos nosotros, nuestro sacrificio es diferente. Nuestro sacrificio es seguir y tratar de mantenernos alejados del pecado. Hoy en día Dios sigue perdonando. Dios nos perdona día a día. Por eso es que quería que viéramos lo del Antiguo Testamento, porque vemos y decimos, ¿cómo es posible que vieron cómo Dios al pueblo de Israel lo sacó, le dio de comer, lo alumbraba de día, lo alumbraba de noche y lo guiaba de día? Hoy en día así es con nosotros. El Señor nos guía, el Señor nos da de comer. Y nosotros seguimos pecando. Nosotros seguimos cometiendo errores, pero les tengo una buena noticia. Nosotros estamos con un Señor que es perdonador, el Dios Todopoderoso que es perdonador. Recordamos una vez le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y esto le estaba diciendo a él, ¿cuántas veces tiene que perdonar? Hasta 70 veces 7. Entonces nosotros igualmente, infinitamente, tenemos que perdonar. Tenemos que seguir perdonando. No podemos parar de perdonar. ¿Por qué? Porque a nosotros ¿cuántas veces se nos ha perdonado? Sí, el Señor aún hoy en día nos sigue perdonando. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no queremos perdonar al hermano que me vio feo. O el hermano que le pedí raite para ir a la playa y pues no me quiso dar. Aunque fuera en la cajuela, pero no. Y ya me enojo y no lo perdono. ¿No? Y nosotros por una cosa tan sencilla no queremos perdonar. Pero sí queremos que el Señor perdone nuestro pecado de pornografía. Sí queremos que el Señor perdone nuestro pecado de cualquier inmundicia que podamos pensar. Nosotros sí queremos que perdone nuestros pecados el Señor y queremos que Él sea bondadoso en su perdón, nos perdone una y otra vez, pero nosotros no podemos perdonar a mi papá que me abandonó. Nosotros no podemos perdonar eso, pero sí queremos recibir ese perdón del Señor. Vamos a Hebreos 9, acompáñenme ahí, Hebreos 9, 23. ¿Ya está ahí? Dice Hebreos 9:23, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de los animales. El 24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecer a sí mismo una y otra vez, como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras
año con la sangre de un animal. El 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona es destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, el 28, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Sí, aquí podemos ver cómo el Señor fue un solo sacrificio. ¿Por qué fue un solo sacrificio? Porque era el Cordero limpio. No había más, no había nadie más quien pudiera dar su vida más que Él. Y cada vez que nosotros pecamos, recordemos que a Él le costó la vida. ¿Sí? Él recibió toda la descarga del pecado para que nuestros pecados fueran borrados. Y aquí la diferencia. Recuerden que en el Antiguo Testamento solamente era la sangre del cordero, solamente tapaba, detenía, solamente cubría el pecado. Aquí la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesús quita por completo el pecado. Por eso es que si nosotros nos arrepentimos genuinamente de esa falta que estamos haciendo hacia el Señor, ese pecado es borrado, ese pecado es completamente quitado. No es, el Señor no tapa, Él quita ese pecado de nuestras vidas. Si nosotros nos arrepentimos, por eso es que no podemos decir, es que yo no puedo dejar de mentir. Entonces estás haciendo menos el sacrificio del Señor en la cruz. Estás haciendo menos su muerte, su sangre derramada. No, es que no sabes lo que yo estoy viviendo, este alcoholismo no lo puedo dejar, esta pornografía no la puedo dejar. Estás diciendo que ese pecado es más que la vida de nuestro Señor. Y no es así. Por eso podemos ver que hoy en día nuestros pecados son limpiados, son borrados, son quitados, nuestros pecados no quedan ahí, nuestros pecados son olvidados, el Señor nos hace nuevas criaturas. Él ya lo hizo todo en la cruz. Lo único que necesita de nosotros es la obediencia, que seamos fieles, que permanezcamos firmes en Él. ¿Sí? Y no porque no nos hagamos como en la antigüedad. ¿Qué llegaba a pasar? Que aquellos pecaban y sabían que podían llevar un animal y ya, el pecado era solventado. Ya, me equivoqué, pero aquí está el animalito. Me equivoqué, pero aquí está mi ofrenda, aquí está mi sacrificio. Y hoy en día no es así. Hoy en día tenemos que pensar, cada vez que pecamos y vamos al Señor, lo que costó ese pecado, lo que está costando que Dios borre ese pecado de nosotros. Nada menos que la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es algo sencillo, para que no lo tomemos a la ligera cada vez que, no puede ser que pequemos una y otra vez con el mismo pecado. No puede ser que caigamos en el mismo pecado, porque entonces no nos estamos arrepintiendo genuinamente. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice aquí? Y limpiarnos de toda maldad.
Aquí toda maldad, en el griego quiere decir toda, en el hebreo quiere decir toda, en el español quiere decir toda, en el inglés, no hablo inglés, pero everything, toda maldad, no hay maldad que no pueda ser limpiada. Si al nosotros confesar nuestros pecados, estamos aceptando el sacrificio del Señor. Al arrepentirnos, estamos aceptando ese sacrificio del Señor. Y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Él no hizo el sacrificio nada más por algunos. Él no lo hizo solamente por, como hay hoy ideas para los de esta tribu. Y que ya hay hasta movimientos que somos de esta tribu, la elegida. No, lo hizo por cada uno de nosotros. Seamos de donde seamos. Él murió por cada uno. Él no murió por este sector. Él no murió solamente por los de este nivel económico. Él no murió por los de este origen. Hoy todos somos pueblo adquirido por Dios. Absolutamente todos. No hay nadie que no pueda recibir. Lo único que necesitamos, aquí dice, es confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para limpiarnos. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Entonces nos tenemos que arrepentir y convertir. Nos arrepentimos y nos convertimos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces no es nada más que ya me arrepentí de lo que hice, ya, porque te puedes arrepentir en tu humanidad. Pero aquí dice arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar. Te arrepientes y cambias, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que podamos recibir ese perdón. ¿Cuántos no hemos experimentado esto? Ese Dios perdonador. Por más grande que sea tu culpa, por más grande que sea tu pecado, aquí nos está diciendo toda maldad, todo pecado. No hay pecado que el Señor no borre si nosotros nos arrepentimos de corazón. Por eso es que tenemos que conocer a ese Dios perdonador, pero tenemos que conocer cómo Dios perdona. Hoy ya lo conocemos a través del sacrificio. Por eso también después leamos todo Hebreos, lean todo Hebreos, para que podamos entender ese sacrificio, ese nuevo sacerdote. ¿Sí? Antes el sacerdote, recuerden, ya para terminar, el sacerdote, él era el único que hacía el sacrificio, y él solamente podía entrar una vez al año a la presencia del Señor, pero él antes tenía que hacer ese sacrificio por sus pecados, antes de presentar el sacrificio por los pecados del pueblo, de las demás personas. Él primero se tenía que limpiar. Hoy en día nosotros nos tenemos que limpiar. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, entregarle todo. Hoy no tienes que hacer nada más que entregarle, rendirle tu corazón, rendirle todo lo que hay dentro de ti. El Señor lo conoce y Él nos perdonará. Por eso hoy en día tenemos todo. El Señor ya hizo el sacrificio. No hay nada que nosotros tengamos que hacer en nuestras fuerzas. ¿No le da alegría? ¿No le da gusto? Que hoy en día nosotros no tenemos que hacer nada en nosotros, en nuestras fuerzas. Simplemente lo que hay dentro de nosotros. Él solamente nos pide nuestro corazón, nuestro arrepentimiento, nuestra vida, que se la entreguemos a Él. Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos, para recibir y poder disfrutar de esa vida nueva. El Señor nos transforma, nos reviste, y somos nuevas criaturas, y podamos recibir ese perdón que proviene de Él. Amén. Vamos a orar y
y incline su rostro y vamos a entregarle esta palabra al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por que tú, Señor, eres un Dios lleno de amor, como ya lo vimos, Señor. Nos amas tanto, Señor. Ese amor, Señor, incomprensible, que a pesar de nuestras faltas, Señor, a pesar de nuestros pecados, Señor, a pesar de que somos infieles, Señor, a pesar de que tenemos tantas cosas malas dentro de nosotros, Señor, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios bueno, amoroso, Señor, misericordioso, que permite, Señor, que podamos entrar a tu presencia, Señor, una vez que nos arrepentimos, que decidimos cambiar nuestra vida, Señor, y entregarla a ti, Señor. Dejar que tú, Señor, nos moldees, Señor, para que podamos ser diferentes, Señor. Te pedimos, Padre, que tú escudriñes nuestros corazones, Señor, que tú veas, Señor, esas cosas que están en lo más profundo, Señor, y sean expuestas, Señor, para que aún como en aquellos tiempos, Señor, por aquellas cosas, aquellos pecados, Señor, que no conocemos, Señor, que quizás estamos cometiendo, Señor, sean expuestos y podamos traerlos a tus pies, Señor, y podamos entregarte todo, Señor, y recibamos, Señor, ese perdón, Señor, y podamos disfrutar, Señor, de esa vida nueva en ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido que haya sido de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quedamos despedidos, hermanos. Nos vemos el martes, a los que vienen el martes. Si no viene, conéctese. Recuerden a los varones, nada más a la hora que termine la alabanza, sálgase del YouTube y vuélvase a meter para que le aparezca la nueva ventana para la prédica de los varones. Va a haber 2 en vivos simultáneamente, una con la prédica de las mujeres y otro con la prédica de los varones. Amén. Sin más, quedan despedidos, y los que tienen niños chiquitos pueden ir a recogerlos, y los que no, recuerden, salúdense, despídanse, invítense a comer y que tengan una buena tarde. Amén.